Hola a todos, mi nombre es Isabela Prado Zambrano, pertenezco al grupo 554 de la materia Física General. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio 1 de la tarea 3. Bueno, en estos momentos voy a compartir pantalla. Listo, según yo ahí ya se está viendo. Bueno, entonces iniciemos. Pues a ver, yo escogí la letra D, el mío es un análisis de resultado experimental. ¿De qué es el ejercicio 1? Construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Listo, entonces iniciemos. Yo tengo que el ejercicio de. Entonces voy a empezar a leer. Un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una caja de masa M, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados, como se muestra en la figura 4. Se considera que el plano inclinado es liso, eso es un dato muy importante, es decir, el rozamiento es despreciable. Usa las leyes de Newton para presentar la solución. La figura 4, como pueden ver aquí, esta es la caja que va a caer por esta superficie lisa, el ángulo, la altura, y aquí va a caer en tres superficies diferentes. Cada una con diferentes características de rugosidad. Entonces, en cada superficie la caja recorre una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento que hay. El estudiante que realizó el experimento tomó los siguientes datos que están aquí abajo. Eh, en, el, la, perdón, en la superficie 1 se demoró 0,9 metros hasta que se detuvo, luego 1,2 y 1,5 metros. Listo. Con base en los bases experimentales obtenidos, determina el coeficiente de fricción cinética. Eso es lo que tenemos que hallar para cada una de las superficies horizontales. Estas tres. Listo, entonces, primero lo que vamos a hacer son diagramas de cuerpo libre, tanto para el plano inclinado como en la superficie horizontal. Y luego hallamos las ecuaciones de movimiento. El diagrama de cuerpo libre para el plano inclinado es este, como lo pueden ver aquí. Esta es la caja, tenemos la fuerza normal, que siempre es hacia arriba, independientemente. Tenemos en este caso el peso que es perpendicular aquí siempre como la superficie plana, sí, en este caso, la superficie plana, como la base aquí. Pero tenemos, como está inclinado, tenemos dos componentes del peso. Uno que es paralelo a la rampita, podemos decirle, que es masa por gravedad de seno de teta, y uno que va perpendicular a esta rampa, que es masa por gravedad coseno de teta. Esos son los dos componentes del peso, pues, para tenerlo en cuenta. Y eso nos influye más adelante. Van a ver por qué. Diagrama de cuerpo libre sobre la superficie horizontal cuando ya la caja aterrizó. Bueno, ella viene con una fuerza de desplazamiento desde arriba, ¿no? Viene con una velocidad. Esa es la fuerza normal. Bueno, la fuerza que viene. Tenemos la fuerza normal que es hacia arriba. Y para que haya un equilibrio, pues debe haber siempre una fuerza contraria, ¿no? Entonces, en este caso, es la del peso, que es masa por gravedad. Y aquí tenemos algo que las superficies, acuérdense que los datos nos decían que tenían fricción. Sí, esas le producen una fricción es rugoso, entonces por eso. Y ese va contrario a la fuerza con la que viene la caja de haber aterrizado. Entonces ya tenemos los dos dibujitos, diagramas de cuerpo libre. Bueno, luego hay que responder esas preguntas, pero antes de eso, bueno, ya hicimos el análisis de los dos diagramas de cuerpo libre. Aquí tenemos, en la primera no hay rozamiento, por eso no hay fuerza de fricción en el plano, por lo mismo porque es una superficie lisa, el de la que viene bajando la caja. Los componentes del peso, ya lo dijimos, unos paralelo a la rampa y otros perpendicular, la fuerza normal y el peso. Listo, aquí. Entonces vamos a iniciar primero con este. ¿Qué tenemos? La ecuación. Aplicamos la segunda ley de Newton en la dirección paralela al plano, es decir, vamos a utilizar esta. O sea, hacia acá, paralela al plano, eje positivo hacia abajo por el plano. Entonces tenemos que la fuerza paralela al plano es igual a masa por aceleración. Este es la segunda ley de Newton. Entonces tenemos que, ¿cuál era la fuerza? En este caso aquí paralela, masa por gravedad seno de teta es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la gravedad por el seno del ángulo de teta. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Eliminamos masa. Masa de la caja se fue.
Ahora, la longitud de la trayectoria sobre el plano S viene de la relación con la altura, es decir, que la altura es igual a S seno de teta. Es decir, que la longitud de la trayectoria que recorrió es igual a la altura sobre seno de teta. O sea que aquí podemos deducir que la trayectoria que recorrió va a depender de la altura. Bueno, usando la ecuación cinemática, que parte superior de reposo, la velocidad inicial es cero. Utilizamos esta formulita que tenemos por aquí, reemplazamos valores. Esto para hallar nos va a ayudar a hallar la velocidad final. Entonces la velocidad final elevado a la 2 igual a la velocidad inicial elevado a la 2 más 2 por aceleración por S, que es esta trayectoria. Aquí la que podemos ver. Listo, reemplazamos los valores. Para eso tuvimos que hallar la aceleración y la trayectoria, o sea, como despejando fórmulas para aplicarlas en este caso. Listo, entonces el valor, como cancelamos seno de teta, nos queda que la velocidad final depende solo de la altura. Es decir, como aquí tenemos al cuadrado, para que esto sea, pues hallar la velocidad y final, tenemos que elevarlo, tenemos que ponerlo en una raíz cuadrada. O sea que la velocidad final depende es de la altura. Listo, ahora tenemos la segunda, donde está la superficie horizontal. Ya aquí la pueden ver, ya lo hicimos, ya lo explicamos. Aquí vamos a aplicar la segunda ley en la dirección horizontal, o sea, sobre el eje X. Es igual, lo mismo, la fuerza sobre el eje X es igual a masa por aceleración en X. ¿Esto qué sucede aquí? Aquí vamos a hablar aquí sobre el coeficiente de fricción por la fuerza normal, y la fuerza normal es igual a masa por gravedad. Aquí está, nos quedaría aquí abajo negativo porque como está haciendo una fuerza contraria a la que ya viene la caja, listo, entonces nos da que la aceleración en este caso es igual a el coeficiente de fricción, en negativo por la gravedad. Entonces la caja inicia con una velocidad final que ya la hallamos la fórmula, y recorre una distancia x hasta detenerse, o sea, el valor final va a ser 0, ¿no? Para eso usamos la ecuación. Aquí la pueden ver otra vez la ecuación, reemplazamos valores, para eso íbamos a hallar aquí la aceleración, porque vamos a utilizarla a ir despejando para poder hallar el coeficiente de fricción. Entonces, bueno, reemplazamos, vamos resolviendo, el coeficiente de fricción, acuérdense que está en negativo. Entonces luego, como pasa de la derecha a la izquierda, el coeficiente de fricción es igual a, aquí tenemos la fórmula. Aquí cancelamos gravedad y gravedad, es decir que sale independiente de la masa y la gravedad, el coeficiente de fricción, o sea que depende de la altura y del recorrido que hizo, que en este caso es X. Entonces tenemos que el cálculo numérico para la fricción de cada superficie sería igual a, coeficiente de fricción es igual a 0,8, que es la altura, recordemos que es 0,8, y sobre el desplazamiento, que en este caso fue 0,9. 0,9, esto nos da igual que el coeficiente de fricción para la superficie 1 es 0,89, para la superficie 2 0,67 y para la superficie 3 0,53. O sea que salen independientes de la masa y la gravedad, depende de la altura. Listo. Ahora respondemos las preguntas rápidamente. ¿Cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicaras la masa de la caja? El coeficiente de fricción dependería de la masa de la caja. Justifiquemos. El coeficiente de fricción, como ya lo vimos arriba, acabamos de decirlo, no depende de la masa de la caja. Es decir, que si la masa se va a duplicar, la masa de la caja no, el coeficiente sigue siendo el mismo, porque el coeficiente no depende de la masa. Ya, así simplemente es eso. Como pueden ver aquí, miren, aquí la fórmula para hallar el coeficiente de fricción no depende de la masa, sino de la altura. Aquí tenemos. Entonces, esa sería la respuesta. No cambiarían los resultados, porque no depende de la masa de la caja. En el segundo, si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la caja final del plano inclinado y la distancia recorrida en las superficies horizontales? A ver, el ángulo de inclinación del plano aumenta. Si este aumentara, la aceleración de la caja durante el deceso también aumenta, porque el componente del peso que actúa a lo largo del plano es masa por gravedad seno de teta. Por eso la segunda ley de Newton nos dio que la aceleración es igual a la gravedad por seno de teta. Es decir, que si yo voy a aumentar teta, va a aumentar también el seno de teta, por lo tanto la aceleración va a ser mayor. Es decir, que si el experimento se realiza manteniendo la misma altura del plano,
Este nos quiere decir que la velocidad del plano no cambia. ¿Qué acabamos de decir aquí arribita? La aceleración sí va a cambiar porque va a agarrar más aceleración si aumentamos el ángulo, pero la velocidad final no va a aumentar, la va a seguir igual, esto teniendo en cuenta que mantengamos la misma altura h de 0,8. Entonces, ¿por qué? Porque aquí pueden ver que la velocidad final no depende del ángulo, depende de la altura. Entonces ya tenemos dos respuestas. La aceleración sí cambia porque depende del ángulo, pero la velocidad final no va a cambiar porque depende de la altura. Entonces, es decir, que si la caja baja la misma altura en menos distancia, perdón, que si la velocidad, bueno, solo depende de la altura, ya lo dijimos, desde la caja, desde la que cae, no del ángulo, por lo tanto, cuando el ángulo es mayor, la caja baja a la misma altura en menos distancia y menos tiempo porque tiene mayor aceleración, pero la velocidad final sigue siendo la misma. Esto nos lleva a concluir que al llegar a la superficie horizontal, con la misma velocidad que ya viene, la distancia recorrida antes de detenerse será la misma, porque pues esto, siempre el coeficiente de fricción va a ser igual, porque el coeficiente de fricción depende de la altura, como ya lo habíamos visto antes. Entonces ya esa es la relación, la velocidad se mantiene y el desplazamiento sigue siendo también el mismo, antes de detenerse, sigue siendo igual. Lo que los cambiaría en este caso es la aceleración si movemos el ángulo, porque es el único que depende de este. Listo, entonces. Ahora, ¿cómo se relaciona el tiempo que tarda la caja en detenerse con el coeficiente de fricción? Ya tenemos aquí. Si se pudiera reducir el coeficiente de fricción, ¿qué pasaría con el tiempo de tensión y con la distancia recorrida? El tiempo que tarda la caja en detenerse es inversamente proporcional al coeficiente de fricción. Es decir, que si el coeficiente de fricción disminuye, la caja va a tener una menor desaceleración, por lo que va a tardar más tiempo en detenerse y la distancia recorrida pues va a ser mayor. Si fuese el caso contrario, si fuese mayor el coeficiente de fricción, va a detenerse en un tiempo más corto y a una distancia más corta. ¿Listo? Entonces eso sería todo, analizando las gráficas y teniendo en cuenta pues el coeficiente de fricción que hallamos. Cumplimos con todo y con las preguntas también. Muchísimas gracias por su atención.